Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este seminario web, donde vamos a revisar algunos de los cambios que tiene ITIL en su versión 4. En esta ocasión va a estar al frente de esta charla Omar Sánchez, quien forma parte del pool de instructores de SIGE y a quien cederé en un momento más los micrófonos. Les pido que por favor todas las preguntas y comentarios se hagan vía chat o vía sección preguntas y respuestas para que al final de la sesión puedan ser contestadas por Omar. Omar, te cedo el micrófono en este momento. Muy bien, buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí en esta sesión. Vamos a revisar las generalidades. Vamos a tener un panorama general de esta nueva versión de ITIL que es ITIL 4. Muy bien, vamos a comenzar. Bien, lo primero es cómo es que el mundo ha cambiado en los últimos 10 años y cómo ha afectado esto a las tecnologías de información desde el punto de vista de la gestión de servicios. Bueno, hoy en día se está hablando que en el mundo moderno se espera que las organizaciones, que las empresas que venden servicios, que proporcionan servicios habilitados por tecnología, sean empresas con alto desempeño. Porque estamos en un momento coyuntural de la historia donde el término transformación digital es escuchado cada vez más frecuentemente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a poner como ejemplo a una empresa como Spotify, a una empresa como Netflix. Estas dos empresas, su giro de negocio tiene que ver con el entretenimiento. Eso es a lo que se dedican. Spotify básicamente tiene que ver con entretenimiento a través de la música y Netflix tiene que ver con entretenimiento a través de video. Sin embargo, estas dos empresas están habilitadas por tecnología hasta un punto en el cual si no hay tecnología o si la tecnología de información tiene alguna problemática, simplemente el negocio, la organización, Spotify y Netflix no pueden entregar el servicio que están prometiendo. ¿Sí? Llegar a este punto implica muchos cambios dentro de la organización, cambios culturales, cambios de enfoque, en donde ya no estamos trabajando nada más con la gestión de servicios como convencionalmente la hemos conocido. Ahora lo que estamos buscando es trabajar con nuevas formas de hacer las cosas, por ejemplo, con metodologías ágiles, todo lo que tenga que ver con Scrum, por ejemplo, también con un enfoque de Lean IT, todo lo que es la tecnología de información esbelta que viene del mundo de la manufactura, principalmente con Toyota, y una nueva práctica que se llama DevOps, que básicamente tiene que ver con la automatización de lo que se conoce como el pipeline de desarrollo de software, que no es otra cosa más que las diferentes fases por las cuales atraviesa o es el proceso de desarrollo de software. Y bueno, también desde el punto netamente tecnológico, se tienen que utilizar otras tecnologías que han surgido a lo largo de estos años, como es el cloud computing y la arquitectura de microservicios. Aquí podemos hacer una analogía con estas áreas de tecnologías de información de alto desempeño. En el año de 1950, en la Fórmula 1, cuando tenían que hacer el cambio de neumáticos, tardaban aproximadamente 1 minuto en realizar el reemplazo solamente de los neumáticos delanteros, un par de neumáticos. 1 minuto. En la actualidad, y esto es porque cada año entregan un premio en Fórmula 1 al equipo que menos tiempo se tarda en hacer el cambio de neumáticos. El tiempo mínimo es de 1.9 segundos para hacer el cambio de los 4 neumáticos en Fórmula 1. Esa sería la analogía
de lo que se espera de tecnologías de información hoy en día. Ese es el alto desempeño. Bien, pero entonces en ITIL 4, y bueno, creo que es momento de aclarar que es ITIL 4 porque está alineada con la cuarta transformación industrial. Esa es la razón por la cual tiene el 4. No porque la anterior sea versión 3, sino porque está alineado con esa cuarta transformación. Bien, para lograr este tipo de desempeño, lo primero que hay que entender es el objetivo. ¿Sí? ¿Qué es lo que buscan las empresas? ¿Qué es lo que buscan las organizaciones? ¿Cuál es el huevo de oro? El valor. El valor es el propósito que tienen las organizaciones. Hay que crear valor para los diferentes stakeholders, clientes, usuarios, consumidores. Y este valor se identifica como los beneficios percibidos, la utilidad o la importancia que tiene algo. En este caso, el servicio que estamos entregando. Si ese servicio de tecnologías de información nos sirve, nos ayuda para facilitar la vida del usuario, para que pueda hacer algo más rápido, lo pueda hacer de una mejor manera, lo pueda controlar en un mayor grado, todo eso es parte de ese valor. Pero el valor es un concepto relativo. Tenemos que entrar y preguntarle en una conversación, en un canal de comunicación a los diferentes clientes y usuarios, qué es lo que para ellos significa tener este valor, qué es valioso para ellos. Entonces, los servicios sirven para eso, para aportar valor. Pero aquí hay una diferencia fundamental que es parte del pensamiento de tecnologías de información que debe de cambiar. La creación de valor es conjunta. Ya no es un enfoque en donde se piense que esta creación de valor es unilateral. Usualmente se piensa que esta creación de valor viene del lado del proveedor del servicio, que es básicamente tecnologías de información. Ahora es una creación conjunta. ¿Por qué? Pues porque la única forma de poder entregarle al consumidor, al usuario, al cliente, el valor que espera es preguntándole y él diciéndonoslo. Lo debemos de entender y con base en ese entendimiento de valor generar los servicios que le van a ser de utilidad. Y esto implica que se logren los resultados que esos clientes quieren y que los costos y los riesgos específicos no sean gestionados por el propio cliente o por la propia organización. Que el proveedor de servicios también tome las riendas y pueda gestionar este tema de los costos y los riesgos. Pongamos un ejemplo relativamente simple. En muchos casos, instalar, implementar, construir alguna sucursal de un negocio, vamos a suponer, por ejemplo, sucursales de banco, es un proceso tardado. Aproximadamente dura 6 meses desde que se inicia la búsqueda de una nueva ubicación hasta que ya se tienen los derechos correspondientes para poder iniciar la construcción del inmueble donde va a quedar ubicada la sucursal de banco. Estamos hablando de 6 meses. Eso implica una cantidad interesante de horas hombre porque tiene que trabajar diferentes áreas, tecnologías de información, todo lo que tiene que ser la parte de obra civil, los administrativos correspondientes, la parte de legal para cerrar contratos, ¿sí? Pero entonces, toda esa parte deberíamos de buscar reducirla en tiempo para optimizar también costos. Por ejemplo, podríamos crear un servicio que se llame geolocalización de bienes inmuebles, ¿sí? Este servicio de geolocalización de bienes inmuebles podría utilizar una tecnología parecida a lo que es Google Maps para poder identificar algún terreno, algún inmueble, algún lugar que sea potencialmente factible instalar o implementar una sucursal de banco.
pero que no solamente sería eso, también podría darme datos estadísticos, por ejemplo, de cuál es el perfil de las personas que viven alrededor de ese lugar. Podría darme también el perfil de las personas que transitan por ese sitio precisamente porque pueden ser clientes potenciales de banco, índices de delincuencia, o sea, toda una serie de datos estadísticos que sirvan para tomar una decisión sin tener que ir a visitar el sitio. Esto puede implicar la reducción del tiempo de 6 meses. Vamos a manejarlo de manera conservadora. Vamos a decir que lo puedo reducir a 2 meses. Esto es un tema de valor para la organización porque no solamente es una reducción de tiempo, es una reducción de costos. Y si eso está ligado con una meta o objetivo estratégico, por ejemplo, de ser el banco más rentable de México, y una de las implicaciones pudiera ser la cobertura geográfica que tenga el banco, definitivamente eso se vuelve un tema de valor. Entonces, está directamente relacionado el servicio con el valor que el negocio espera de ello. Ahora, para lograr esto, necesitamos enfocarnos en la gestión de servicios, es decir, tener las capacidades organizacionales adecuadas para poder habilitar esta creación conjunta de valor. Estas capacidades organizacionales o capabilities son precisamente los elementos que nos van a permitir gestionar de principio a fin todos los pasos, todas las actividades para poder proveer servicios que le den valor a nuestros clientes, a nuestros consumidores. ¿Cuáles son esas capacidades organizacionales? ¿Cuáles son esas capabilities? Porque es bastante frecuente mencionar esta definición, pero eh, no queda completamente claro cuáles son esas capacidades organizacionales. Bien, aquí está la lista de las capacidades organizacionales para la gestión de servicios que propone ITIL 4. Estamos hablando de 34 capacidades organizacionales que en ITIL 4 les llaman prácticas, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la gestión de proyectos, la gestión de riesgos, la gestión de incidentes, la gestión de problemas, la gestión de implementaciones o el desarrollo y gestión de software. Todas estas capacidades organizacionales en lo general son las que nos van a permitir identificar cuáles son esas necesidades que tienen los clientes, que tienen negocio, y nos van a permitir desarrollar y entregar servicios que le aporten valor a estos clientes. Bien, no me voy a detener mucho aquí porque es bastante extenso el tema, pero sí quería mostrarles cuáles son esas capacidades organizacionales de las que se están hablando en la gestión de servicios. Ahora veamos el cambio de enfoque de la versión anterior de ITIL a la nueva. La versión anterior, que era ITIL versión 3 2011, se basa en un modelo llamado el ciclo de vida del servicio, que es el que visualizamos del lado izquierdo. Este ciclo de vida del servicio involucra una serie de procesos agrupados en 5 fases de este ciclo de vida. La primera fase es la estrategia, es la definición de todos los requerimientos que el servicio debe de cumplir. Luego está la etapa de diseño, donde se establecen las características de calidad y en conjunto con el diseño tecnológico. La etapa de transición, donde se hace la construcción y pruebas del servicio. Y una vez que se pasa algo que se llama el criterio de aceptación, se pone en operación, que es esa etapa de operación del servicio. Alrededor de estas primeras 4 fases hay una quinta, que es la mejora continua del servicio. El cambio es bastante radical, por lo menos en forma, porque en esencia es el mismo enfoque.
de lo que se trata es de aportarle valor al cliente, valor a la organización con los servicios. En ITIL 4 tenemos un modelo que se llama el sistema de valor del servicio. Este sistema de valor parte desde la identificación de oportunidades, de la demanda que puedan tener los clientes y de la serie de elementos que están involucrados en una organización para poder entregarle valor. Principios rectores, un esquema de gobierno, prácticas o estas capacidades organizacionales, la mejora continua, y en el corazón tenemos algo que se llama la cadena de valor del servicio, que es básicamente las actividades ya en específico que se realizan para convertir las entradas identificadas en salidas. Y la salida principal es el valor. Entonces, este es el modelo que ahora maneja ITIL 4. Vamos a ir entrando en detalle. ¿Cuáles son los cambios principales en esta versión de ITIL 4? Bueno, básicamente lo que están viendo en pantalla. Ya mencionamos el sistema de valor del servicio, pero adicionalmente tenemos otro modelo que se llaman las 4 dimensiones para la gestión de servicios. Este modelo busca y tiene como objetivo el establecimiento del contexto organizacional, de los factores internos y de los factores externos que tienen una influencia directa en la estrategia que vamos a definir para proveer servicios. Está la cadena de valor del servicio, que ya dijimos es el corazón del sistema, ¿sí? Que son las actividades en específico, es lo que llamamos un modelo operativo para poder entregar servicios que aporten valor a los clientes. Y adicionalmente están los principios rectores, que son un tema de filosofía, por decirlo así, son los mandamientos dentro de la gestión de servicios que deben seguirse. Vamos revisando uno por uno. Bien, entonces, el sistema de valor del servicio son todos los componentes, eh, las actividades de una organización que trabajan en conjunto como un sistema para habilitar esta creación de valor. Estos elementos, todos los componentes, actividades, trabajan de esa manera como un sistema, es un enfoque sistémico. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier variación o cualquier modificación en alguno de los elementos afecta necesariamente a los demás. Entonces, si mejoramos en algún aspecto por ejemplo, el tema de la gobernanza o el gobierno dentro de la gestión de servicios, los otros elementos como la mejora continua van a también mejorar. Hay un impacto directo. El modelo de las 4 dimensiones son perspectivas, como nos dice aquí, que son relevantes para el sistema de valor como un todo. Y bueno, que tienen afectación de parte de elementos externos. Estas 4 dimensiones son básicamente el análisis del contexto interno. ¿Qué fortalezas se tienen? ¿Qué tipo de organización se trabaja? Si las personas que tenemos tienen las habilidades necesarias, qué tipo de datos, información de negocio estamos manejando y qué tecnologías las soportan, quiénes son nuestros partners, quiénes son nuestros proveedores, qué tipo de flujos de valor estamos manejando y cuáles son los procesos específicos derivados de esos flujos de valor, pero alrededor también están los elementos externos, factores externos como políticos, económicos, sociales, tecnológicos, legales y ambientales. Este es en lo general el modelo de las 4 dimensiones. Bien, como decíamos aquí, en la primera dimensión, que es organizaciones y gente, de lo que se trata es de tener una perspectiva de la importancia de que la organización esté bien estructurada, que sea gestionada de manera adecuada para poder soportar su estrategia y su modelo operativo. Si no tenemos la estructura organizacional, si no tenemos a las personas adecuadas en los roles adecuados, no se van a poder lograr
los objetivos. Y aquí es donde hay que hacer una distinción. Hay empresas que son muy grandes, que venden mucho, pero que no tienen realmente estructura. Aquí estamos hablando de empresas grandes que siguen trabajando bajo un modelo familiar. No hay estructura, no hay delegación, todas las decisiones las toma el dueño, director general, y eso provoca un cuello de botella en diferentes elementos, en diferentes aspectos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? También tenemos la segunda dimensión, que es información y tecnología, ¿sí? ¿Qué es lo que está sucediendo con información y tecnología? Necesitamos tener una clara identificación de la información de negocio, los datos que se están manejando y la tecnología que está soportando esos datos. Por ejemplo, nuevamente tomando como referencia a los bancos. Los bancos no pueden almacenar datos de sus cuentavientes en una infraestructura que no esté dentro de territorio nacional, en México. Eso lo establece un documento que se llama la Circular Q de Banco de México. Bajo de esta perspectiva, los bancos no pueden contratar servicios de cómputo en la nube, de cloud computing, por ejemplo, con empresas extranjeras como Amazon, porque su infraestructura está externa a territorio nacional, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Empiezan a implementar servicios internos de cloud computing, ¿sí? Perdón. Entonces, hay que tener un entendimiento claro de toda esta información y la tecnología que lo soporta. También tenemos la dimensión de socios y de proveedores. Hay que entender las relaciones con otras organizaciones eh, para el diseño, desarrollo, despliegue, entrega, soporte y mejora de los servicios. Con algunas organizaciones externas vamos a tener un enfoque netamente transaccional. ¿Qué significa esto? La organización externa nos proporciona un bien o un servicio y nosotros le pagamos a cambio de proveerlo. Y simplemente llegamos hasta ahí. No hay más involucramiento. Sin embargo, cuando un proveedor empieza a adquirir el carácter de socio, entonces se empieza a compartir otro tipo de elementos. Por ejemplo, los beneficios, los riesgos. Hay una definición de planeación estratégica en conjunto, de tal forma que efectivamente cuando se logran las metas y los objetivos establecidos en esa asociación, pues se tiene una relación de ganar-ganar. La última dimensión que son los flujos de valor y los procesos. Básicamente esto tiene que ver con el cómo las diferentes partes de la organización trabajan de forma integrada para la creación conjunta de valor. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que tomar un enfoque en donde las organizaciones le aporten valor al cliente, al consumidor, pero que eso implique también una aportación de valor a sí misma. ¿Qué es lo que va a suceder? Hay muchas actividades que realizamos dentro de la organización que no aportan valor, que lo que provocan es tener una burocracia o un sobrecontrol en las actividades. Se pierde la agilidad, se pierde la velocidad, se pierde ese enfoque, por ejemplo, en el cliente. Estas son las 4 dimensiones. Si se dan cuenta, tiene un enfoque interno. Alrededor de estas 4 están los factores externos, políticos, económicos, sociales, tecnológicos, legales, ambientales. Y, por ejemplo, no es lo mismo pensar en un esquema, en una estrategia para proveer servicios en México que en Estados Unidos, que en Venezuela, que en Ecuador, ¿sí? Solo por mencionar, bueno, ahí tengo que agregar, por ejemplo, en este momento a Chile, porque
cada uno de estos países tiene una situación contextual en este momento completamente diferente. No es lo mismo pensar en proveer servicios en el Reino Unido o en la Unión Europea pensando en la situación del Brexit, ¿sí? O en donde existen esquemas de restricción tecnológica, como por ejemplo la situación que existe entre Estados Unidos y China. Hay que considerar todos esos elementos como parte de nuestro contexto organizacional. Ahora, el sistema de valor del servicio también incluye otros elementos como los principios guía, el esquema de gobernanza o de gobierno, la mejora continua y las prácticas. Vámonos uno por uno de los elementos. En el sistema de valor, la entrada son las oportunidades identificadas y la demanda también que tienen los diferentes clientes o consumidores. Y estas oportunidades identificadas y la demanda que tienen los clientes detonan las actividades que se van a tener como sistema de valor del servicio. Ese es el detonante, ahí es donde comienza todo. Después están los principios rectores. Estos principios rectores son recomendaciones, son lineamientos que guían a la organización en cualquier tipo de circunstancia, independientemente de sus metas, su estrategia, su estructura. ¿Qué es lo que sucede? En muchas ocasiones vamos a encontrarnos ante decisiones que se deben de tomar de un camino u otro en el aprovisionamiento de servicios, pero no todas las decisiones aportan valor. La consulta de los principios rectores, al ser universales, al ser perdurables para la gestión de servicios, nos ayudan con esa toma de decisiones. Está el esquema de la gobernanza o del gobierno de la gestión de servicios. Esto lo que implica es que se debe de tener un cuerpo de gobierno que sea el que tome todas las decisiones relacionadas con la gestión de servicios. Todas las organizaciones, chicas, medianas, grandes, tienen un esquema de gobierno, tienen actividades para gobernarse. Este gobierno implica la asignación de responsabilidades y el seguimiento para obtener los beneficios, controlando los costos y los riesgos relacionados. Luego tenemos la cadena de valor del servicio como tal. Esta cadena de valor son las actividades ya en específico que se realizan para crear los servicios y darle el valor al negocio. Se transforman entradas en salidas y esto es un modelo operativo. Lo que quiere decir es que son actividades específicas que se van a realizar en el día con día dentro de la organización de TI. Están las prácticas que nosotros las visualizamos en un principio como capacidades organizacionales. Básicamente son conjuntos de recursos diseñados para poder desempeñar un trabajo o poder lograr un objetivo en específico. Como mencionábamos, la gestión de proyectos no es un proceso, es una capacidad organizacional que le va a permitir gestionar los procesos, los proyectos conforme se vayan priorizando, se vayan autorizando. También tenemos la mejora continua. Esta mejora continua tiene lugar en todos los niveles, en todas las áreas organizacionales, desde lo estratégico hasta lo más operacional en el organigrama. ¿Cuál es el punto? Todas las organizaciones deberían de tener un área específica de mejora continua. Esto es para poder canalizar y poderle dar trámite a todas estas propuestas de mejora que se vayan identificando. Y el área responsable, pues se encargará de recibirlas, procesarlas, buscar su autorización y darle seguimiento a su implementación.
hemos llegado entonces a este modelo que es el principal dentro de ITIL 4, la cadena de valor del servicio. Aquí lo que estamos viendo son las diferentes actividades que se van a ejecutar cuando tengamos ya una oportunidad identificada o cuando tengamos ya una demanda planteada de parte de los clientes y de los consumidores. Vamos a ver actividad por actividad. Esta cadena de valor de servicio, bueno, es un modelo operativo, ¿sí? Son las actividades requeridas para responder a la demanda que está a la entrada del sistema y poder facilitar la realización de valor a la salida. Estas actividades están interconectadas. Tiene más la forma de lo que llamaríamos un modelo de conocimiento, un cuerpo de conocimiento, más que un flujo de actividades, porque resulta que en algunos momentos vamos a dar un brinco, dos actividades hacia adelante y luego nos vamos a regresar una y así por el estilo. Esto precisamente va a permitir tener un entendimiento de las diferentes actividades que se detonan en diferentes momentos y situaciones específicas. No es un flujo secuencial completamente. Bien, la primera actividad de esta cadena de valor es planear. Esta planeación lo que busca es asegurar que tengamos una comprensión compartida de la visión, el estado actual y la dirección de mejora que se van a tener en la organización considerando las 4 dimensiones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que entendamos hacia dónde se dirige la organización en su contexto particular. No es lo mismo una empresa de telecomunicaciones que una empresa de hospitalidad, que una empresa de transporte terrestre de pasajeros. Y no es lo mismo una empresa en modo de crecimiento, donde hay inversiones interesantes para ese crecimiento, que en una empresa que está en modo de supervivencia, donde el ahorro de costos lo es todo. La segunda actividad principal es el mejorar. Bueno, tiene que ver con este enfoque de mejora continua que hablábamos hace algunos momentos. Esta actividad de mejorar lo que busca es asegurar que exista una mejora continua en productos, servicios, prácticas, en todos los elementos dentro del sistema de valor y de la propia cadena de valor del servicio. Todo es mejorable, todo es perfectible. También tenemos la primera actividad que tiene un involucramiento específico con los clientes y con los consumidores. Esta actividad se llama involucrar. Esta actividad nos va a permitir tener una comprensión de cuáles son las necesidades de los diferentes stakeholders en el aprovisionamiento de servicios. Que entendamos a ese cliente, que establezcamos buenas relaciones con todas estas partes interesadas, con todos estos stakeholders, de cuáles son las expectativas que tienen de nosotros como organización y de los servicios que estamos proporcionando. Esta actividad de involucrar, perdón, esta actividad de involucrar entonces se vuelve sumamente crítica e importante perdón, para el entendimiento de lo que es valioso para las diferentes partes interesadas. Bien, entonces, una vez que ya está claro el entendimiento de cuáles son las necesidades y los requerimientos que tienen estas partes interesadas, ahora sí, podemos empezar a hacer el diseño
y comenzar la transición del servicio. El propósito es asegurar que los productos y servicios cumplen continuamente con las expectativas de los stakeholders, particularmente en términos de calidad, de costos y de time to market. ¿Qué significa esto? Usualmente yo me encuentro en la práctica de la consultoría muchas áreas de TI que sobrepasan los presupuestos y sobrepasan las fechas límite. Pero también hay aquí una circunstancia. El hecho de sobrepasar las fechas límite es porque no hay un claro entendimiento de por qué se establece una fecha. Por ejemplo, hay proyectos que tienen establecida, por ejemplo, la fecha límite para empezar a operar del 1 de enero. ¿Por qué? Porque es el inicio del año fiscal. Y no podemos iniciar más allá de esa fecha, porque ya estaríamos cayendo en un incumplimiento de muchos aspectos, desde lo regulatorio hasta cuestiones legales, contractuales, dentro de la organización. Por eso se hace énfasis en el time to market. Es el momento en el cual la organización necesita que ese producto o servicio esté funcionando. Una vez que ya tenemos este entendimiento de las necesidades, una vez que ya establecimos cuáles son los diseños, los componentes que deben de existir para satisfacer esas necesidades, entonces ahora sí podemos empezar a obtener y construir los diferentes componentes. Esta actividad precisamente tiene el propósito de asegurar que todos los componentes están disponibles cuando y donde se necesitan. Si ya diseñamos una red de telecomunicaciones, con el obtener y construir necesitamos establecer que, por ejemplo, los enlaces, los routers, las configuraciones propias de cada equipo ya estén establecidas y ya estén en su lugar, solamente esperando que le demos el banderazo para decir que ya están en el estado operativo, ya están en producción, ¿sí? Todo ya cumple con las especificaciones, simplemente se está esperando el poder tenerlo, el banderazo o el empujón para que ya esté funcionando en producción. Esta definición de obtener, construir, está más ligada, por ejemplo, a cuestiones de desarrollo de software. ¿Qué quiere decir esto? En el desarrollo de software tenemos el concepto de liberación. Aquí también existe el concepto de liberación, pero en el desarrollo de software estamos hablando de que ya es un paquete de software que está completamente listo, que ya está solamente esperando ser usado por un cliente o por un usuario. Ese es básicamente el alineamiento de las definiciones. La actividad del día con día, que quizás es la más relevante para todos, es la de entregar y soportar. Aquí ya pusimos el servicio en producción, ya todos los componentes ya les hicimos el deployment, están funcionando y lo que estamos buscando es que los servicios funcionen y sean entregados y sean soportados con las definiciones que hayan sido acordadas con los diferentes stakeholders, cumpliendo sus expectativas, ¿sí? En cuanto a calidad, en cuanto a funcionalidades, en cuanto a diferentes características relacionadas con lo que son los niveles de servicio. Esos niveles de servicio aquí ya están funcionando. Eso es lo que se va a conocer como la operación normal del servicio. Esos fueron los elementos de la cadena de valor del servicio. Ahora, también tenemos eh, los principios rectores. Estos principios rectores en ITIL
en ITIL 4, como dijimos, son una serie de recomendaciones, de lineamientos que nos van a permitir tomar decisiones al respecto de si algo realmente aporta valor, si algo realmente tiene este enfoque de servicio. Son 7 principios rectores, aquí están listados. Enfocarse en el valor, comenzar donde se esté, progresar iterativamente y con retroalimentación, colaborar y promover la visibilidad, pensar y trabajar holísticamente, mantenerlo simple y práctico y optimizar y automatizar. Estos principios rectores van a ser ese lineamiento que nos van a permitir tomar esas decisiones. Adicionalmente, muchos de estos principios no son nuevos, están tomados en parte de otros marcos de referencia, por ejemplo, de metodologías ágiles como Scrum, el tema del Lean IT con el Kaizen, con el Kanban, están tomados también de la propia gestión de servicios en lo general que ya existían. Entonces veamos de qué se va tratando cada uno de estos. El primer principio rector es enfocarse en el valor. ¿Esto qué significa? Que la organización, todo lo que haga, todo lo que establezca, tiene que estar ligado, mapeado directa o indirectamente con el valor para los stakeholders. Que debe de estar ligado con las metas y objetivos organizacionales. Si no es así, entonces esa actividad o esa iniciativa no aporta realmente valor. ¿Sí? Entonces, este es el primer principio rector. Como un ejemplo muy simple, en una organización con la que estuve trabajando, había una iniciativa de parte de la gerente de la mesa de servicio para que existieran correos electrónicos para los usuarios como parte del seguimiento del ticket al 25, al 50 y al 75% de avance en la resolución del ticket. Esto tenía algunos problemas involucrados. Primero, ¿cómo se mide el avance, por ejemplo, del 25% en el ticket de no puedo enviar correo? ¿O cómo medimos el 75% de avance en la resolución del ticket de no puedo imprimir? Se vuelve una temática hasta cierto punto ociosa. El siguiente problema que tenía esta situación era el volumen de correos electrónicos. En esa organización se generaban alrededor de 40,000 tickets mensuales. Si estamos hablando de generar correos electrónicos al 25, al 50 y al 75, estaríamos hablando de 120,000 correos mensuales adicionales a lo que ya se venía manejando. Y bueno, eso puede generar una cantidad enorme de tráfico en algún momento dado si no es bien manejado. Y tercero, la razón por la cual esto se quería implementar no tenía que ver con una aportación de valor. En realidad, lo que estaba sucediendo es que no se estaban cumpliendo con los con los tiempos de resolución de los tickets. Y los únicos momentos en los cuales el usuario tenía algún tipo de información era al momento de dar de alta el ticket y al momento de cerrarlo. Pero se estaban tardando aproximadamente de 2 a 3 días de cerrar los tickets y no había contacto intermedio con los usuarios. Entonces, la razón principal era para protegerse la espalda. Por eso es que querían esos correos electrónicos, pero no había aportación de valor. El segundo principio es el de comenzar donde se esté. Básicamente este es un principio de reutilización. No comencemos de cero. Veamos lo que ya tenemos, veamos qué está disponible para saber si podemos reutilizar algo de eso que ya está. ¿Sí? Debemos de entender cuál es el estado actual, investigarlo y comprenderlo para poder definir qué se puede reutilizar.
Y bueno, aquí hay un punto importante, ¿sí? Sí hay que considerar en algún momento dado que quizá no se pueda utilizar nada de lo existente, pero eso tiene que ser definido de una manera consciente, de una manera muy concienzuda, para que no sea una decisión superficial, ¿sí? Eh, Siempre pongo el ejemplo relacionado con esta reutilización. Si tuviéramos una mesa de servicio donde el personal no tiene los conocimientos, no tiene las habilidades, no tiene el enfoque de valor, pero a lo mejor sí ya conoce algo del negocio, ya sabe más o menos algunos procedimientos que seguir. ¿Realmente valdría la pena despedirlos a todos y contratar nuevos? Yo creo que no, y esa es precisamente esta aplicación del principio. Comenzar donde estemos. Es mejor hacer el análisis de la situación actual con ese personal, ¿sí? Ver qué habilidades tienen, ver en qué situación se encuentran y a partir de ahí entrar en un enfoque de mejora continua, desarrollando las capacidades que se necesiten para la organización en específico. El siguiente principio es progresar de manera iterativa y con retroalimentación. Y este es básicamente un principio que viene de las metodologías ágiles. ¿Qué es lo que sucede? Hay que cambiar el enfoque de la metodología de proyectos convencional, que es la metodología en cascada, en donde se hace la recopilación de todas las necesidades y se construye todo de una sola vez, lo cual tiene la consecuencia de que se entrega el resultado meses después inclusive de haber iniciado el proyecto. ¿Qué tantos meses? Bueno, por lo menos unos 6 meses. Entonces, entre que estamos en el inicio hasta que el usuario o el cliente empiece a ver algún resultado, pasa este tiempo. En las metodologías ágiles, lo que se hace es tomar este gran bloque de requerimientos y priorizarlos en bloque. Entonces vamos a tener una N cantidad de bloques que vamos a ir implementando poco a poco. Eso se llaman las iteraciones o los sprints. Esto lo que significa es que al final de cada sprint vamos a entregar un resultado que funciona. Sí, es un resultado parcial, pero funciona. Y no tenemos que esperarnos varios meses a empezar a ver el resultado. Aquí en la metodología ágil, desde un principio, desde la finalización del primer sprint, que dura máximo 4 semanas, ya podemos entregar algo que esté funcionando y que le aporte valor a la organización y a los clientes en particular. Entonces, no lo hagamos todo de una sola vez, tengamos una segmentación de los requerimientos, pero también conforme vamos implementando, conforme vamos haciendo las cosas, se necesita retroalimentación para que podamos entender claramente si vamos bien o en algún momento dado tenemos algo que corregir. El siguiente principio es colaborar y promover la visibilidad. ¿Qué significa esto? Eh, Básicamente es que podamos realmente trabajar como un equipo completo, un equipo multidisciplinario, un equipo que complementen las habilidades de unos con otros para que podamos tener el mejor resultado. Y eso implica trabajar codo a codo y que sepamos cuál es el trabajo que están realizando cada uno de los miembros del equipo y aportemos algo en que eso se pueda lograr. Esto utiliza también elementos de metodologías ágiles y del Lean IT como los tableros de Kanban. Estos tableros Kanban básicamente son tableros donde se especifica el trabajo que hay por hacer, el trabajo que se está haciendo actualmente, cuál es el trabajo que ya se terminó y cuáles son los obstáculos que hemos estado teniendo para terminar o poder completar cierto tipo de trabajo, ¿sí? Estos tableros Kanban son los que permiten esa visibilidad y van a permitir fomentar la colaboración. El siguiente principio es pensar y trabajar holísticamente.
¿Esto qué implica? Bueno, trabajar de manera integral, no trabajar en silos. Esto de trabajar en silos implica trabajar de manera aislada, sobre todo sin colaborar. Entonces, básicamente la idea es que no nos veamos afectados por ese trabajo en silos, que lo hagamos de la manera integrada. Lo que se dice es un servicio de punta a punta, considerando todos los elementos. El siguiente principio es mantenerlo simple y práctico. ¿Qué significa esto? Bueno, que todo aquello que no aporte valor, ¿sí? Acciones, procesos, métricas, hay que eliminarlas. Y se eliminan precisamente porque no aportan valor ni al cliente ni al consumidor y tampoco a nosotros como organización que presta los servicios. ¿Sí? Eso implica el mantenerlo simple y práctico porque me ha tocado ver en la práctica de la consultoría que hay áreas de TI que tienen procesos documentados y cada proceso está documentado en una carpeta de 2 pulgadas. Yo siempre les digo a estas áreas de TI que esas 2 pulgadas nadie las lee porque es algo demasiado extenso. Y si nadie las lee, nadie las entiende y entonces nadie las ejecuta. Entonces, es demasiado complicado, por ejemplo, por eso es mejor mantenerlo simple, más sencillo, más pequeño, pero que pueda ser más práctico de ejecutar. El último principio es el de automatizar, optimizar y automatizar. ¿Qué significa esto? De la misma manera que el principio anterior, todo aquello que no sea de valor, ¿sí? Que sea un desperdicio, hay que eliminarlo y lo que sí quede, tratar de automatizarlo. Esta automatización lo que va a permitir es aumentar la eficiencia y la efectividad del trabajo que se está haciendo. Y que solamente donde sea realmente necesario, debe haber intervención humana. ¿Sí? Aquí la cuestión precisamente es que muchas veces las personas no queremos, no dejamos automatizar porque sentimos que perdemos control. Entonces, aquí la idea es tratar de quitarnos de esa falsa idea y colaborar, optimizar y permitir la automatización para lograr niveles de efectividad mucho más altos. Bien, hasta ahí el tema genérico de los modelos, como los plantea ITIL 4. Vamos a hablar aquí nuevamente el tema de las prácticas, ¿sí? Lo que decíamos, una práctica o una capacidad organizacional es un conjunto de recursos diseñados para desempeñar un trabajo o lograr un objetivo. ¿Qué tipo de recursos? Para empezar, gente, conocimiento, herramientas, materiales, recursos financieros también. Entonces, estas prácticas o estas capacidades organizacionales están aquí listadas nuevamente. Son 34 prácticas de gestión en ITIL 4. Están divididas en 3 bloques. Las prácticas de gestión general, que son las que deberían de aplicar en cualquier ámbito de negocio, sea de tecnología o no. O sea, hay que gestionar los proyectos, hay que gestionar las relaciones con los clientes, tener una mejora continua, gestionar la seguridad de la información, también los riesgos, la parte financiera de los servicios, a los proveedores, la fuerza laboral, el talento, el cambio organizacional, por mencionar algunos. ¿Sí? En el caso del segundo bloque tenemos 17 prácticas de gestión de servicios.
¿Esto qué implica? Bueno, deberíamos de tener una práctica como el business analysis o el análisis de negocio, que tiene que ver con todo el tema del levantamiento de requerimientos, también la gestión de niveles de servicio, el control de cambios. Aquí nada más para hacer una anotación. Por alguna razón que no terminan de explicar los autores de esta versión de ITIL, control de cambios no debería de llamarse control de cambios, debería de llamarse habilitación del cambio, ¿sí? Entonces, esta habilitación del cambio eh, convencionalmente tiene que ver precisamente con el poder implementar cambios dentro de la organización, dentro del servicio particularmente, que aporten o que sigan aportando valor como un todo. Pero recuerden, es habilitación del cambio. También tenemos ahí la gestión de incidentes, la gestión de problemas, la gestión de la disponibilidad, de la continuidad, eh, así como también todo el tema de validación y pruebas del servicio. Finalmente tenemos un bloque que son las prácticas de gestión técnica, que esto sí tiene que ver con bastante más el tema netamente tecnológico de cómo llevar, por ejemplo, lo que se llaman los deployments. Los deployments son los elementos del servicio ya puestos en producción. Básicamente es eso. También aquí hablamos de una práctica que se llama la gestión de infraestructura y plataformas. Esa infraestructura y plataformas tienen que ver con el cloud computing, con la nube interna que se implemente. Y bueno, también todo el tema de desarrollo y gestión del software. Antes en ITIL no se hablaba o no se incorporaba propiamente el tema de desarrollo, lo manejaba como una cuestión completamente separada e independiente. Estas son las 34 prácticas de ITIL. Y bueno, también está el esquema de certificación, porque el esquema de certificación también cambia. Bien, aquí lo que estamos viendo es una serie de cursos partiendo desde la parte inferior, que es el de fundamentos de ITIL. Este curso de fundamentos oficialmente dura 2 días. Hay algunas organizaciones que están ofreciendo un tercer día para poder abarcar algunos temas adicionales y que son importantes para el propio participante del curso. Entonces, este curso de fundamentos de ITIL 4 eh, tiene el planteamiento de todos los elementos que hemos visualizado. Bien, este curso de fundamentos o este contenido de fundamentos se liberó en febrero de este año. ¿Sí? Entonces estamos hablando con pocos meses de vida esta versión de ITIL 4. En la parte intermedia tenemos 2 bloques. Un bloque que se llama el Managing Professional y otro que se llama el Strategic Leader. Estos 2 niveles o estos 2 bloques son niveles de certificación de ITIL 4. El Managing Professional se compone de 4 cursos. El Create, Deliver y Support, o crear, entregar y soportar, el dirigir el valor de los stakeholders, las TI de alta velocidad y el dirigir, planear y mejorar. Estos cursos, 2 de estos 4 deben de ser el de dirigir, planear y mejorar y el de crear, entregar y soportar. Esos 2 cursos se liberan en noviembre de este año, en poco menos de 3 semanas se liberan y ya se van a poder ofrecer de manera comercial por parte de todos los asociados del dueño de ITIL que se llama Axelos. Los siguientes 2 cursos que son Drive Stakeholder Value y High Velocity IT se van a liberar el primer trimestre del año que entra. ¿Sí? Y aprobando atendiendo estos 4 cursos y aprobando los exámenes de certificación correspondiente, nos convertimos en Managing Professionals de ITIL.
¿sí? Esa es la primera certificación que está planteada a liberarse. La segunda, que es la de Strategic Leader, lo que implica es que faltaría un curso que es el de Digital and IT Strategy, que se está desarrollando y se planea que a más tardar en el segundo semestre, digo, en el segundo trimestre del año que entra, se pueda liberar y ya la gente puede empezar a tomarlo. Cuando tenemos estos dos cursos atendidos y los exámenes aprobados de dirigir, planear y mejorar y la estrategia digital y de TI, nos convertimos en Strategic Leader, que es el otro esquema de certificación. Con estas dos certificaciones nos convertimos en candidatos a poder obtener un máster de ITIL, ¿sí? Que ya es la certificación máxima. No necesariamente todo el mundo va a buscar esa certificación de máster, pero en algunos contextos, como por ejemplo el de proveer servicios de consultoría al respecto, sí puede implicar buscar esa certificación. Bien, ese es el esquema de certificación. Hay un curso adicional que se llama la transición al Managing Professional. Ese curso, eh, lo que implica es tomar la gran mayoría de los elementos de estos 4 cursos intermedios en 5 días y con eso poder presentar el examen de certificación correspondiente. Sí, entonces, ¿esto a quién aplica? Solamente aplica a los que ya son expertos en ITIL y para los que tienen 17 créditos en la versión la versión 3 2011 de ITIL. Conclusiones, entonces. 1. ITIL 4 no es solamente una actualización que pudiéramos llamar menor. En realidad es un upgrade, es una mejora por todos los elementos que se están incorporando para cubrir con las necesidades que las organizaciones tienen en casi ya nos acercamos al fin del primer cuarto del siglo XXI. ¿Sí? Segundo, para que ITIL 4 pueda dar resultados, la adopción en una organización tiene que ir acompañada de cambios organizacionales, por ejemplo, en cultura, en estructura. Ya no aplicarían la estructura organizacional convencional, tiene que haber algún tipo de cambio en la manera de trabajar y por lo tanto de estar organizados. También cambios en el enfoque del uso de tecnología con el cloud computing principalmente y todos los paradigmas relacionados. Y tercero, ITIL no es más, bueno, en realidad nunca lo fue, no es un tema solamente tecnológico, es sobre todo en el mundo moderno los temas de TI son temas de negocio. No hay más. Todo aquello que ocurre en TI tiene una afectación, tiene un impacto directo en el tema de negocio, en el tema organizacional. Listo. Con eso estamos terminando las diapositivas de este webinar, de esta sesión de ITIL 4 y entonces pues procederíamos a una sesión de preguntas y respuestas. Así es, Omar. Invito a los participantes que nos apoyen. Si tienen alguna duda o comentario, que nos la hagan llegar, por favor, a través del chat. Vamos a darles unos minutitos para que nos puedan escribir. No, porque el enfoque ya va siendo un poco diferente. En este momento la versión 2018 de ISO 20000 todavía tiene un enfoque de agrupamiento de procesos, más parecido a lo que era la versión 3 o 2011 de ITIL. En este momento ITIL 4 tiene un enfoque diferente, como acabamos de ver, se están separando, pero yo no dudaría que en la siguiente versión de 20000
volvieran a retomar el enfoque para tratar de alinearse con ITIL 4, porque aquí hay varios elementos que en 20.000 todavía no se están visualizando tan claramente como son las metodologías ágiles para la gestión de servicios o como lo es DevOps, que es un tema importante. Ok. Voy a revisar a ver si tengo alguna otra pregunta, si tienen algún otro comentario. No sé, Omar, si alguien te haya escrito a ti directamente. Y hasta la próxima. Gracias, Omar. Hasta luego.